Mejor vamos a hablar de esta persona a quien ustedes no conocen, seguro que no la conocen, y deberían conocerla. La señora se llama Mariana Mazzucato. Es esta mujer que tiene un aire italiana, que será porque es italiana. Y se llama Mariana Mazzucato y es economista. Y es una economista que abordó algo que yo he abordado en muchas ocasiones. Muchas veces cuando hablo de política y hablo de economía, y lo he hablado con el que es ya casi el economista de cabecera aquí de este canal, José Luis Ferreira. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, siempre te llega el hijo ilegítimo de la pareja desconocida de Rayo y Lacalle y Milei, es una pareja de tres, y te dicen, es que los impuestos son un robo. Y dices, no, mira, los impuestos son la participación que todos tenemos que hacer a la gente, pero los ricos nos cobran más. Es que son ricos, ninguno de ellos lo es. Entonces le dices, no, mira, el problema es que aquí el que más paga, el que más debe pagar, es aquel que aprovecha más los beneficios de su sociedad. Si, por ejemplo, un señor que tiene una fábrica que distribuye sus productos por todo el país, utiliza la red de carreteras bastante más que yo, que quizás la utilizo un par de veces al año para recorrer lugares que me interesan. Él se beneficia de esas carreteras, es lógico que las pague, pues sí. Él se beneficia más de la policía, le cuidan sus grandes almacenes y sus tiendas y sus fábricas y a mí la policía, pues a duras penas, bueno, cuida ahí mi calle más o menos, ¿no? Pero no, tampoco está muy preocupado, ¿sí? O sea, no, las posibilidades que me asalten a mí, que asalten a una empresa que vale millones, pues la empresa de millones con sus camiones y sus productos valiosísimos es mucho más interesante y por lo tanto la policía le presta más atención. Él usa más el alumbrado público que yo, porque él usa más todo. Y él usa más dinero. Por ejemplo, miren ustedes, una familia pobre, de esas que los Rayos y los Lacayes dicen, no, es que esa gente está viviendo del Estado. ¿Cuánto puede pedir una familia pobre para salir adelante? Pocos cientos de euros al mes, pocos miles de euros al año. ¿Cuánto necesita una familia pobre para recibir 4.900 millones de euros? Porque 4.900 millones de euros es lo que ha recibido Elon Musk de apoyos gubernamentales para todas sus empresas a lo largo de los años. Ahora no me digas que después de tragar 4.900 millones de dólares o de euros, el señor Musk no tiene que pagar impuestos. Si se ha beneficiado mucho más que cualquier familia pobre, o de clase media alta. Bueno, pues la señora Mazzucato, Mariana Mazzucato, se enfrentó al hecho de que se decía que en Europa no había Google y Facebook porque no teníamos la aproximación del libre mercado de Silicon Valley. Pero como es economista, se puso a estudiar el asunto y descubrió algo maravilloso, que no existe libre mercado en Silicon Valley. Decidió revisar la historia real de algunas de las empresas más innovadoras. Por ejemplo, el desarrollo del algoritmo de búsqueda de Google, que es la base de la fortuna de Alphabet Incorporated, que es ahora la empresa global que es dueña de Google y de YouTube, de aquí mismo nos está usted viendo. El desarrollo del algoritmo de búsqueda de Google fue apoyado por un subsidio de la Fundación Nacional de la Ciencia. Tesla empezó con problemas para la inversión hasta que recibió un préstamo de $465 millones del Departamento de Energía de Estados Unidos, porque el Departamento de Energía de Estados Unidos quiere promover el uso de formas de energía que no sean quemar combustibles fósiles. De hecho, 3 compañías de Elon Musk, Tesla, SolarCity y SpaceX, han recibido prácticamente $4.900 millones en apoyo público, de dinero de todos los estadounidenses, en ese caso, por supuesto, de distintos tipos. Hay programas para el apoyo a las pequeñas empresas, algunas de las cuales se vuelven grandes. Todos los países tienen programas de apoyo a la pequeña empresa. Hay aquí semilleros tecnológicos en Gijón, que es una ciudad pequeña, pero tiene un parque científico y tecnológico donde pequeñas empresas pueden tener ciertos apoyos para tratar de desarrollar sus grandiosos proyectos. Por cierto, un proyecto socialista de un concejal y amigo
del Partido Socialista, que fue el que se le ocurrió y desarrolló este parque tecnológico. Bueno, pero no solo la investigación primaria, la investigación aplicada, el financiamiento en las primeras etapas y el apoyo a las estrategias, dice Mariana Mazzucato, mientras más veía yo la realidad de las grandes empresas, más me daba cuenta que había inversiones del Estado por todos lados. Buscó el origen de todas las tecnologías que hicieron el iPhone. El protocolo HTTP, por supuesto, lo hizo Tim Berners-Lee. Es el principio de la World Wide Web, ¿no? Y lo hizo en el CERN de Ginebra. El CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es un esfuerzo de los gobiernos europeos. El Internet comenzó como ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa en los años 60, para resolver el problema de la comunicación de satélites. El Departamento de Defensa también estuvo detrás del desarrollo del GPS, del disco duro, de los microprocesadores, de los chips de memoria y de las pantallas LCD. Siri salió de un trabajo del Instituto de Investigación de Stanford, Stanford Research Institute, SRI, Siri. Hi Siri, y acabo de despertarles el Siri a todos los que estaban por ahí. La pantalla táctil fue el resultado de un trabajo de posgrado de la Universidad de Delaware, fundado por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. En su libro El Estado Empresarial, que ha sido un golpazo desde 2013, pero usted no se ha enterado porque no quieren que se entere. Ya he metido en la conspiración bien, güey. No quieren que se entere. No le informan de esto porque ni siquiera están enterados ni los medios, y las personas que saben del impacto que tiene esta investigación y este punto de vista, de veras no quieren que usted se entere. La narrativa de la innovación que omitía el rol del Estado, y estoy leyendo del artículo por supuesto, que le hizo el Wired a Mariana Mazzucato, en una investigación mía, por supuesto. Gracias a Wired por hacer este maravilloso reportaje. Una narrativa de la innovación que omite el papel del Estado en todo es lo que nos están vendiendo los liberales, las grandes corporaciones y sus defensores a sueldo. Los chiquitos estos como Rayo y La Calle, que son como perritos. ¿Han visto ustedes esos chihuahuas pequeños que le ladran a dos mastines que los miran como, ¿qué te pasa? Creen que son empresarios, creen que son Bill Gates o Elon Musk o algo así, pero no, son los pequeños portavoces. Pero para evitar regulaciones y para evitar pagar impuestos, la historia es, la innovación, la libre empresa, yo me juego el dinero, ¿sí? El dinero del Estado en muchos casos. Esto presentó un problema más urgente y más fundamental. Si es el Estado y no el sector privado el que tradicionalmente ha asumido los riesgos de las empresas tecnológicas inciertas, porque los inversionistas generalmente invierten a lo seguro. Invertir a alto riesgo es trabajo del Estado. Y esto fue lo que impulsó el desarrollo de la aviación, la energía nuclear, las computadoras, la nanotecnología, la biotecnología e Internet, por donde nos estamos viendo ahora, me están viendo ustedes. ¿Cómo vamos a desarrollar la siguiente ola de nuevas tecnologías para desafíos como el cambio climatológico, el cambio climático, la epidemia de resistencia a antibióticos, que es grave, el aumento en la demencia, los problemas del envejecimiento de la población, etcétera, etcétera? Dice Mariana Mazzucato, la historia nos dice que la innovación es un resultado de un esfuerzo colectivo gigantesco y no de un pequeño grupo de chicos blancos de California. Esta idea de que el Estado solo está para estorbar y para lastimar a los pobrecitos entre emprendedores es un cuento, y es demostrable que es un cuento, y se ha demostrado que es un cuento. Sin embargo, dice algo muy interesante que yo también he dicho desde mi ignorancia, o sea, desde mi percepción política, que no tiene las herramientas de un conocimiento económico tan profundo, pero bueno, lo logré intuir, un pequeño punto, medio punto, saco por eso. El motivo por el que los progresistas con frecuencia pierden la discusión
es porque se concentran demasiado en la distribución de la riqueza y no lo suficiente en la creación de la riqueza. Dice Mariana Mazzucato, necesitamos una narrativa progresista, socialista, que no solo sea sobre cómo sobregastar los recursos, sino cómo invertir de manera más inteligente. Y el resultado de esto es que el Parlamento Europeo ha aprobado en pasado mes de mayo, votó y aprobó una propuesta orientada a misiones concretas para el programa Horizonte Europa, diseñado por Mariana Mazzucato, que hizo una larga consulta con toda la gente con la que había que hablar para elegir 5 áreas de misión: la adaptación al cambio climático, el cáncer, los océanos saludables, ciudades neutrales para el clima e inteligentes, y salud y alimentos para la tierra, salud de la tierra y alimentos. Sorprende que todo lo que nos han contado haya sido distorsionado por quienes pretenden defender a quienes más se benefician de los esfuerzos de toda la sociedad y luego son los que menos quieren poner. Y esto ha pasado también en México, y quería dedicarle un paréntesis, aunque luego quizás hable de el CONACYT, porque una cosa que le molestó muchísimo a la actual zarina, a la doctora María Elena Álvarez Bulla, Lysenko y Roses, le ha molestado mucho que el CONACYT trabajaba con empresas privadas. Y el punto es que puedes tener razón hasta cierto punto, pero tienes que alterarlo. Lo que ella ha hecho es prohibir toda colaboración con empresas privadas. Del CONACYT hace 4 años que no colabora con una empresa privada. Mariana Mazzucato observó algo mucho más interesante. Dijo, Novartis, que es una de las farmacéuticas más ricas del mundo, está trabajando gratis en la Estación Espacial Internacional. Y lo que dice Mazzucato es, ¿a quién se le ocurrió eso? Hay que cobrarles o asegurarse de que la relación sea simbiótica y no parasitaria. Es decir, en lugar de prohibir, por ejemplo, la relación con la empresa privada, que es lo que hizo María Elena Álvarez Bulla, Lysenko y Roses en México, encontrar mecanismos para que se beneficie al país y se beneficie a la empresa privada, que para eso está. Pero hasta ahora, desafortunadamente, por las malas mañas de la directora del CONACYT, no sabemos si en realidad no hubo beneficios para el país por la interacción del CONACYT con la empresa privada en los últimos años. Simple y sencillamente se nos ha dicho que fue regalarles dinero, sin pruebas, sin dar una sola prueba, como se ha acusado a muchísimos científicos de corrupción y demás cosas sin dar una sola prueba. Es una posición extrema, es una posición ridícula y es una posición que no construye futuro. Yo creo que finalmente lo que está haciendo Mariana Mazzucato es mostrarnos que el trabajo del Estado es mucho más importante de lo que se cree y que la historia que nos han contado del libre mercado hay que reescribirla, no para despreciar el esfuerzo, la innovación y la inteligencia de nadie, sino para poner las cosas en su justa dimensión a futuro.